Buenas noches. Buenas noches. No sé si se mira bien la presentación ahí, jóvenes. Licenciado, se Sí, mira bien. licenciado. Gracias, jóvenes. Dame un minuto, que se siguen uniendo ya al grupo. Vamos a ver, aquí está. Va, jóvenes. Entonces, vamos a dar inicio con la segunda clase de Derecho Notarial, ¿sí? Solo ahí recapitulando lo de la clase anterior para los que están ingresando hoy por primera vez al curso, pues me vuelvo a presentar, ¿verdad? Mi nombre es René Alejandro Vicente Álvarez, ¿sí? Voy a ser el catedrático de Derecho Notarial 1 de la sección K. Entonces, ahí vamos a estar compartiendo el conocimiento y cualquier duda o inquietud que ustedes tengan me la pueden hacer saber durante la clase o por medio del grupo de WhatsApp o por el chat privado, ¿verdad? Como ustedes deseen. Jóvenes, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Con lo que es la evolución histórica del notariado en Guatemala. Tenemos lo que son los antecedentes, ¿sí? Que eran los primeros vestigios de historia escrita, ¿verdad? Que los encontramos en el Popol Vuh. Creo que todos hemos escuchado en el momento que empezamos a estudiar desde preprimaria hasta diversificado, pues creo que escuchamos lo que es el Popol Vuh, ¿verdad? También conocido con los nombres de manuscrito de Chichicastenango, ¿sí? Biblia quiché y el libro sagrado, demostración de que tenemos un patrimonio cultural valiosísimo. Tenemos lo que es la época colonial, ¿sí? Que es casi seguro que la fundación de la ciudad de Santiago de Guatemala y la reunión del primer cabildo, ¿verdad? Tuvieron lugar el día 27 de julio de 1524. En esta primera acta de cabildo aparece actuando el primer, espérame, Juan, es que se siguen uniendo, ahí está, el primer cabildo, o aparece actuando el primer escribano, ¿verdad? Que es Alonso de Reguera, ¿sí? Ya les había dicho que lo que aparece ahí con color verdecito es pregunta de examen, ¿verdad? Les hago la aclaración que fechas casi no pregunto, porque son demasiadas fechas y la verdad que las fechas no es, sí son importantes, pero no es como para preguntarles en el examen, ¿verdad? Que son demasiadas y pueden tender a confundirse, ¿verdad? Entonces, pues el primer escribano era Alonso de Reguera, ¿verdad? Tanto Reguera como todos los miembros de Cabildo fueron nombrados por Pedro de Alvarado, ¿verdad? En su calidad de teniente gobernador y capitán general de don Fernando Cortés. Entonces, este es el primer escribano, ¿verdad? Que nosotros históricamente conocemos, ¿verdad? Sí. Esa viene en el examen, ¿verdad? Sí. Entonces, Alonso de Reguera continuó en el cargo hasta enero de 1529. Sabemos que hubieron otros escribanos, también llamados públicos de la ciudad, ¿sí? O quienes se pueden mencionar, a quienes se pueden mencionar, a Juan Páez y a Rodrigo Díaz, ¿sí? Pues también puede ser que vengan en el examen. Tenemos algunas características de estos escribanos, ¿sí? Que el escribano de Cabildo no ejercía como escribano público, ¿sí? Era un escribano privado, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Solo había un escribano público en la ciudad. En caso de ausencia debían nombrar a otro, ¿sí? El nombramiento, recepción de admisión del escribano público lo hacía el Cabildo. El 28 de septiembre de 1528 se nombró a otro escribano público que era llamado Antón de Morales por Jorge de Alvarado, quien era teniente gobernador y capitán general. Esto quiere decir que en 1529, a escasos 3 años de su fundación, había en la ciudad de Guatemala 3 escribanos públicos, es decir, el número máximo que alcanzaría la ciudad, ¿verdad? En ese entonces, pues si bien momentáneamente disminuirían, luego volvería a llegar a 3 fines del mismo siglo XVI, para mantenerse en número hasta que terminó la colonia, ¿verdad? Tenemos siempre ahí dentro de la evolución histórica del notariado en Guatemala, que el 16 de agosto, ¿sí?, de 1542 se expide la Real Cédula,
aprobando el nombramiento del nuevo escribano de Cabildo de Santiago de Guatemala, quien era llamado Juan de León. El siguiente escribano de Cabildo fue Juan Méndez de Sorio, el 26 de agosto de 1554. En resumen, pues en esta etapa formativa del notariado, dentro de la ciudad de Guatemala, pues se repetían las características básicas con el que se dio inicio a la profesión. Las regiones indianas, ¿verdad? Que hayamos visto en la clase anterior, las leyes de Indias, ¿verdad? Sí. Teníamos también, dentro de estas características, ¿verdad? Que realmente el inicio de estas profesiones, los nombramientos los hacía el cabildo, ¿verdad? Sí. O el gobernador de la provincia, que siempre estaban sujetos a la ulterior decisión real, ¿verdad? Quienes eran los que tenían la decisión máxima de decidir prácticamente quiénes eran cabildos y quiénes no, ¿verdad? El notario guatemalteco es el más antiguo de Centroamérica. Eso es súper importante. Un paréntesis, realmente la profesión, y lo vamos a ver dentro del curso, ¿sí? Les hacía mención que pues en este curso nos vamos a denominar solamente como notarios, pero realmente estamos estudiando en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Entonces, nosotros nos extienden 3 títulos, ya lo había mencionado en la clase anterior: la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, la abogacía y el notariado. Realmente son 3 títulos que no todos los países se da esta dicha, por así decirlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, pues solo podemos ejercer la abogacía o sobre el notariado. Son contados los países que realmente tienen los 3 títulos, y un claro ejemplo de los que tienen 3 títulos también es Bolivia. Pero ya más adelante lo vamos a ver. Realmente en Centroamérica, sí, el notario guatemalteco o el notariado guatemalteco es el más antiguo. Ya que en 1543 aparece el escribano don Juan de León, ¿sí? Cartulano en la ciudad de Santiago de Guatemala. Además de antiguo, le cabe el honor de haber mantenido de él el nacimiento mismo del Estado, las exigencias más rigurosas para su ingreso, siendo necesario el examen y recibimiento, ¿sí? Entonces, don Juan de León es el que empieza a poner ya como ciertos requisitos para poder ejercer en aquel entonces la escribanía, ¿verdad? Lo que pues realmente actualmente ahora conocemos como lo que es el notariado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir viendo poco a poco cómo fue evolucionando todo lo del notariado, ¿verdad? En primer lugar, el aspirante debía ocurrir, ¿verdad? Sí, que es ocurrir a la municipalidad para que se instruyeran las diligencias correspondientes, tras las cuales pasaba el expediente al jefe departamental. Entonces, tenían que, el que quería aspirar para poder hacer escribano debería de hacer como requisito o trámite o diligencia, ¿verdad? Sí, de que debía ir a la municipalidad para que se instruyeran esas diligencias correspondientes, pues para el cual era pasar el expediente al jefe departamental. De lo que hemos ido hablando hasta el momento, ¿tienen alguna duda? No, licenciado. No, licenciado, muchas gracias. Bueno, si tienen ahí alguna duda me van diciendo. Aquí se me fue de más esta. Vamos a seguir. Vamos a ver. No, perdón. Tenemos el 16 de agosto, ¿sí? De 1542 expide Real Cédula aprobando el nombramiento, ¿sí? Vamos a ver en resumen la etapa definitiva de la decisión real. Vamos a ver. Sí, esta creo que es la misma que la anterior, ¿verdad, jóvenes? Disculpen ahí. Sí, es la misma. Solo aquí le agregamos, vamos a ver, departamental, quien por sí mismo y con citación y audiencia, ¿verdad? Pongámosle más atención a las 5, omitamos la 4, ahí se las voy a corregir y se las voy a reenviar para que no vayan
a confundirse, y disculpen ahí con ese error involuntario. Entonces, decíamos, ¿verdad? Que pasaban el expediente al jefe departamental, quien por sí mismo y con citación y audiencia del síndico, ¿verdad? ¿Sí? Debía seguir una información de 7 testigos entre los vecinos de mejor nota para su probidad, ¿verdad? Para que pudieran ser aprobados como escribanos o como cabildos, ¿verdad? Bueno, estos vecinos eran examinados, ¿sí? Acerca del conocimiento que tenían del candidato. Su moralidad era una de las principales o esenciales, ¿verdad? El desinterés, ¿sí? La rectitud y otras varias virtudes políticas que lo hagan acreedor a la confianza pública, ¿sí? El candidato debía probar, además de ser ciudadano mayor de edad, ¿sí? Que en el goce, que se encontraba en el goce de sus derechos civiles, con arraigo en el Estado y medios conocidos de subsistir, ¿verdad? Hasta la fecha, ya lo vamos a ver más adelante, tenemos el artículo 2 del Código de Notariado, ¿sí? El decreto 314 del Congreso de la República. Realmente ahí se nos establecen todos los requisitos que debemos de cumplir para poder ejercerlo, el notariado, ¿sí? Y esta es una de encontrarnos en nuestro goce de nuestros derechos civiles, ¿verdad? Bueno, concluida esta prueba, se pasaba de nuevo el expediente a la municipalidad, quien daría vista o de que daría vista al síndico y con su pedimento y circunspecto análisis, ¿verdad? Del expediente, acordaba su resolución con las 2/3 partes de los votos. En el caso, espérenme, jóvenes, que se siguen uniendo, compañeros, ahí están. En el caso de obtener resolución favorable, se pasaba esta al Supremo Gobierno para la concesión del fiat. El fiat ya lo hayamos visto en la clase anterior. ¿Alguien que se recuerde qué era el fiat? Que me pueda decir. Sí, Es ya, lo que, Mirza. Perdón, Kevin. Ella levantó la mente, disculpe. Después le doy la palabra a usted. Buenas noches, licenciado. Era Buenas una noches. autorización que permitía al profesional del derecho ejercer como notario. Exacto, así es. Kevin, sí, disculpe. justamente iba a decir casi lo mismo. Ah, Gracias. está bien, gracias, compañeros. Sí, José Manuel Bautista lo colocó en un texto ahí, el que dice, fiat, una autorización que permite al profesional del derecho ejercer como notario. Así es. Gracias, compañeros. Va, entonces, continuamos ahí, ¿sí? Tenemos también solamente entonces que pasaba a la Corte Superior, donde debía el aspirante presentar, ¿sí? Estos requisitos, que era la certificación de haber estudiado ortografía y gramática, ¿sí? Castellana. Si ellos no tenían esa certificación, obviamente pues no podían aspirar, ¿verdad? Haber sido examinado por los preceptores de la academia, ¿sí? Y merecido buena calificación. Al momento de que ellos eran evaluados, examinados, debían de obtener una buena calificación, ¿verdad? Para poder ejercer esto de la escribanía o ser cabildo. Están las certificaciones juradas de haber practicado 2 años con un escribano, ¿sí? De los juzgados municipales y otros con escribanos de primera instancia. Después de ello, sufrían un examen sobre cartulación, ¿sí? Requisitos de los instrumentos públicos, que vamos a ver más adelante dentro del curso, qué requisitos necesitamos nosotros para poder faccionar instrumentos públicos. Ya lo que nosotros le llamamos cartular, ¿verdad? Hoy en día también le llamamos cartular, ¿verdad? Los testamentos, que también lo tenemos regulado dentro de nuestro Código Civil, ¿verdad? Sí. Y realmente lo vemos en notariado, porque notariado y Código Civil y procesal civil van de la mano, ¿sí? En el cual pues hacemos un proceso sucesorio testamentario, que es para los testamentos, ¿verdad? Tenemos las cartas dotales, las donaciones, ¿sí? Que las donaciones también hasta la fecha las seguimos regulando, o se siguen regulando dentro del Código Civil, y lo faccionamos nosotros como notarios, ¿verdad? Circunstancias y número de testigos. A la fecha, al momento de hacer instrumentos públicos, necesitamos testigos. También dentro del curso de notariado
miramos, ya sea aquí en notariado 1 o notariado 2, vemos lo que son testigos, ¿verdad? Las diferentes clases de testigos que el código de notariado nos establece. Los trámites de jurisdicción voluntaria, trámites judiciales, ¿sí? Que también dentro del curso podemos iniciar el trámite de la jurisdicción voluntaria, el decreto 54-57 de la ley reguladora de tramitación de jurisdicción voluntaria, que lo podemos iniciar de forma notarial y termina a veces en una resolución judicial, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ir viendo dentro del curso, solo que estos trámites de jurisdicción voluntaria realmente ustedes lo ven en notariado 3. Concursos de acreedores, ¿sí? Valor y uso de papel sellado. Concurso de acreedores todavía se da. Y el valor y uso del papel sellado, tenemos un papel sellado especial para protocolo, en el cual, pues, dentro de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, nos regula cómo podemos obtener ese papel sellado especial para protocolo, ¿verdad? Bueno, y se concluía que sin la forma y requisitos exigidos, nadie podía recibirse de escribano ni ejercer este oficio en el Estado. ¿Alguna duda con estos requisitos que se aplicaban en aquel entonces? A Milson. Mire, una cosita, eso de las cartas dotales era como, no sé si me recordaba que había una cosa que se llamaba la dote. Sí. ¿Tiene que ver en eso? Sí tenía que ver, las cartas dotales realmente, pues, como que sufrieron una como reformita y realmente ahora las conocemos como las cartas poderes, ¿verdad? Que hay que saber diferenciar en lo que es una carta poder con un mandato, ¿verdad? Porque a veces le dicen, mira, es que fíjate que necesito una carta poder para poder representar a alguien, ¿verdad? Dentro de un proceso, y realmente no es una carta poder, sino es un mandato general. Carta poder es, por ejemplo, cuando en algún... por ejemplo, en la empresa eléctrica, antes ahora ya lo cambiaron, pero antes se podía hacer una carta poder en el cual al momento de hacer una declaración jurada, esta persona podía designar para solicitar el contador de luz, y la persona no podía hacer el trámite a través de una carta poder así sencilla que iba firmada por un notario, autorizaba a esta persona que pudiera solicitar el contador de luz. Vamos a ver, aquí Gustavo Álvarez nos comparte carta de poder para sacar un carro del país, y es una autorización para algún trámite. Sí, así es, Edna, y así es, Gustavo. Entonces, esas eran a las cartas a las que se referían. No sé si alguien más tiene alguna duda. Julio Chaikov. O se le activó el micrófono. Se me activó el micrófono, licenciado, perdón. No tenga pena. Muchas gracias, licenciado. No se preocupe. Va, jóvenes. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, continuamos. No, va. Entonces, 3 meses después, ¿verdad? El 24 de febrero de 1835, un decreto de la Asamblea Legislativa aclaró que los catedráticos de gramática y castellana no estaban obligados a presentar la certificación de haber estudiado y aprobado esa materia y la ortografía, ¿verdad? ¿Sí? La rigurosidad con que se efectuaban estos exámenes aparece evidente en el auto acordado de la Suprema Corte de Justicia del 4 de marzo de 1846, conteniendo disposiciones relativas a la integración del tribunal de examen por 3 escribanos. Realmente aquí también quienes no tenían obligación de presentar certificaciones, y siquiera lo anotan, de haber obtenido, pero realmente no se los puse en la presentación, porque aquí estamos viendo lo que es el notariado, pero realmente también es quienes participaban dentro de este proceso, era la abogacía, ¿sí? Y también no presentaban certificación de haber estudiado esas materias, ¿verdad? Y también el tribunal de examen era por 3 escribanos o por 3 abogados que estuvieran debidamente registrados, ¿verdad? ¿Sí?
Encontramos también en el decreto legislativo del 27 de agosto de 1835 la autorización para que los jueces de circuito, pudieran cartular, ¿sí? Este decreto fue ampliado por el del 8 de agosto de 1837, en que se estableció que los escribanos judiciales que habían cartulado podían seguirlo haciendo, así como también los secretarios de las cortes de distrito. En aquel entonces, pues los jueces podían cartular. Es más, a veces hay una confusión ahí en el código de notariado, que ahí establece en uno de los artículos que un juez de primera instancia de las cabeceras municipales o departamentales puede ejercer el notariado. Ahí a veces se entra un poquito en discusión y en una pugna, porque realmente hoy en día creo que en la mayoría de departamentos y municipios, pues, ya hay abogados y notarios y ejercen el notariado. Entonces, realmente ya casi no se permite que un juez pueda ejercer el notariado, ¿verdad? Eso, pues, más adelante lo vamos a ver. Fue hasta el decreto 30 de marzo de 1854 que prohibió cartular a los escribanos, ¿verdad? Que desempeñaban empleo público, bajo pena de nulidad de los instrumentos y destitución del cargo. Y es más, hasta la fecha y el artículo 2 establece, ya lo vamos a ver, porque aquí adelante me recuerdo que lo había colocado, es que los funcionarios públicos ejercen aneja jurisdicción, ¿verdad? ¿Sí? Que es prohibido, por ejemplo, jueces, fiscales, oficiales, notificadores, yo no sé si aquí más de alguno trabaja en el organismo judicial, al momento de que se vayan a colegiar, van a tener que poner dentro del memorial de que no aperturan derecho al protocolo, ¿verdad? Por lo mismo que tienen una prohibición, ¿verdad? No pueden ejercer el notariado, ¿verdad? Salvo en algunos casos que más adelante también voy a ver si se los comparto. En algunos casos sí se puede ejercer el notariado. Va. Tenemos con respecto a la colegiación de abogados y escribanos, fue dispuesta por el decreto legislativo número 81 de 23 de diciembre de 1851, que encargó su organización a la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Ahí se recuerdan que lo que va en colorcito verde es pregunta de examen, ¿verdad? ¿Sí? Solo ahí la fecha, pues, no, ¿verdad? Tenemos la vigilancia de la actuación notarial que no fue descuidada. Vamos a ver, una persona en el renglón 011 puede ejercer notariado, dependiendo, porque si está a tiempo completo y es renglón 011 y es, por ejemplo, perteneciente a alguna institución, no puede. ¿Sí? Solo las personas que están en otro renglón presupuestario, ¿sí? Que no estén a tiempo completo en alguna institución, pueden ejercer la abogacía del notariado. Sí, el 029, por ejemplo, José Manuel Bautista. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Va. Entonces, realmente esta vigilancia de la actuación notarial no fue descuidada, ¿verdad? Luego tenemos la ley del 28 de agosto de 1832, ¿sí? Que dispuso que se visitaran los protocolos. Y conforme a ella, la Corte Suprema, por acuerdo de 16 de marzo de 1852, ordenó a los jueces de primera instancia realizar tales visitas en los departamentos donde hubieran estos oficios y hacer que los mismos escribanos remitieran, ¿sí? Espérenme, ahí está, remitieran al propio tribunal dentro de los primeros 8 días del mes de enero, ¿sí? Un testimonio del índice de los protocolos que hubieran autorizado el año anterior. Hasta la fecha y en la actualidad, ¿sí? El encargado de hacer visita de los protocolos es el Archivo General de Protocolos, ¿sí? Mandan a un supervisor, ni le avisan a uno, llegan a la oficina
y miren, venimos a inspeccionar el protocolo. Entonces uno tiene que entregar ese protocolo, ponerlo a la vista, ¿sí? Porque si no, uno no lo pone a la vista, lo pueden hacer a través ya de un proceso judicial, a través de orden de juez competente, ¿verdad? Entonces, la extracción del protocolo. En este curso vamos a ver los recursos y todo eso y cómo se hace la sustracción del protocolo, ¿sí? Entonces, hasta la fecha hay una inspección del protocolo, a uno no le avisan, solo le llegan a la oficina y le caen de sorpresita. Y, por ejemplo, supervisan el protocolo del año pasado. Para estas fechas, uno como notario ya debe de tener el protocolo empastado, ¿verdad? Y ha hecho con todo y su índice y los atestados. Hasta la fecha nosotros hacemos la remisión del índice, ¿sí? Remitimos hacemos el índice y lo remitimos al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Bueno, en la historia del notariado guatemalteco ya hubo notariado de número, ¿sí? El motivo que lo impulsó fue darle la importancia debida para que fuera desempeñado con pureza y rectitud. A ese notariado de número nos referimos realmente a la cantidad de personas que ejercían el notariado, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Vamos a ver, aquí la compañera Edna Peralta, licenciado, pero antes eran citados al Archivo General de Protocolos para realizar la revisión, ¿verdad? Sí, a veces llega alguna citación y a veces llegan de sorpresa a la oficina. Se los comento porque a un primo, él tiene su oficina ahí en Zona 4, en Torre Café, le aplicaron la inspección del protocolo a un colega que está ahí con él. Son 3 o 4 oficinas las que están ahí, y de una vez agarraron parejo con todos los, o sea, llegaron por uno y revisaron los demás, ¿verdad? Gracias a Dios, a mí todavía no me han supervisado mi protocolo, es más, ni siquiera lo he mandado a empastar, ¿verdad? Ya en estos días voy a hacerlo, ¿verdad? Pero el tiempo que tengo de estar ejerciendo ya casi 3, 4 años más o menos, no han caído a supervisarme, ¿verdad? Pero si dentro de este año me llegan a supervisar, ahí les cuento, ¿verdad? Va. Entonces, tenemos siempre aquí que el notariado de número era por la cantidad de escribanos o de notarios que habían, ¿verdad? El motivo que lo impulsó fue darle la importancia debida para que fuera desempeñado con pureza y rectitud, ¿verdad? Pues lo anterior lo establece el decreto 100 del 30 de marzo de 1854, quien confirió, ¿sí?, facultades al presidente de la República para fijar el número de escribanos. A eso nos referimos con notariado de números. Nacionales que reunieron los requisitos legales, ¿sí? Él expedía el título, ¿sí? Y también podía recogerlo en caso de abuso. Este decreto limitó la competencia territorial, ahorita voy, Gustavo, al departamento de su domicilio, fuera el cual no podían cartular, y también se reguló lo relativo a la fianza. ¿Sí, Gustavo? Licenciado, una consulta. Ajá. Aquí dice un testimonio del índice de los protocolos. ¿Qué es el índice? Va, mire pues. El índice, ¿sí? ¿Usted tiene su código de notariado ahí? Sí. Va. Ahorita le voy a decir cuál es el fundamento. Solo déjeme que lo ubique. Mira, pues el índice, ¿sí? Está en el artículo 15, ¿sí?, de nuestro código de notariado, el cual se extiende en papel sellado. El índice, ¿sí? En el índice va todos los instrumentos públicos que nosotros hemos faccionados. Por ejemplo, si fueron contratos de donación, contratos de compraventa de bien inmueble, mandato general con cláusula especial, ¿sí? Un mandato general con representación y cláusula especial, un mandato judicial, todo lo describe uno, perdón, tanto el número de escritura, ¿sí?, el número de foliación, los otorgantes o los comparecientes dentro de los instrumentos públicos, ¿sí?
y en el número de folio que se encuentra. Inclusive ahí van las escrituras canceladas. Déjenme ver si tengo aquí un índice de protocolo solo para que ustedes lo miren más o menos cómo es que va. Aquí aquí tengo uno chiquito. La verdad, vamos a ver, dice. Vamos a ver, les voy a compartir este aquí chiquito. O sea, el documento, solo creo que puso aquí el compañero. O sea, y documentos protocolizados como las actas de matrimonio y los provenientes del extranjero. Sí, también los documentos protocolizados van dentro del protocolo que interrumpen esa numeración cardinal que llevan, ¿sí? Del papel sellado especial para el protocolo, interrumpen la foliación, que son todos esos instrumentos que, por ejemplo, si hacemos la protocolización del matrimonio, y interrumpen el número de serie del papel sellado especial para protocolo, igual que los documentos provenientes del extranjero. Realmente, así les hago una aclaración así rapidito y una observación dentro de la práctica. Realmente las actas de matrimonio, los notarios son pocos los notarios que lo hacen. Yo, por ejemplo, yo no lo hago, ¿verdad? ¿Sí? Porque al momento de protocolizar el matrimonio, o sea, tendría que ir a dejar el testimonio y todo. Y pues la verdad que por matrimonio, ¿sí? A veces no pagan mucho, ¿verdad? Por un matrimonio, dependiendo de dónde sea, 1,200 quetzales. Entonces, a veces no trae cuenta, ¿verdad? En la práctica, pero la ley lo establece, ¿verdad? No quiere decir que no se deba de hacer, ¿verdad? Pero dentro de la práctica yo por lo menos yo no lo hago. Ahora los documentos provenientes del extranjero, eso sí son obligatorios, ¿verdad? Eso sí no se puede dejar de hacer, ¿verdad? Entonces solo les voy a compartir aquí un índice. Así solo le borré todos los demás, ¿verdad? Pero aquí solo les dejé un ejemplo y vamos a ver, la ventana aquí está. Me dicen ustedes si se logra ver, ¿sí? Esto es lo que conlleva un índice del protocolo, ¿verdad? Protocolo del notario René Alejandro Vicente Álvarez, correspondiente al año 2024. Aquí le quité todas las demás escrituras, ¿verdad? Solo para hacerlo la explicación rapidita. Entonces lleva el número de orden, ¿verdad? El número 1, lugar y fecha de Guatemala, ¿sí? Nombre de los otorgantes, objeto del instrumento, mandato general con representación y cláusula especial, y folio en el que principia. Y ahí mismo va la razón que se hace constar que el 31 de diciembre del 2024 cierro mi índice para agregarlo a mi protocolo del año 2024, estando en el mismo contenido en una hoja de papel bond, contenido en un instrumento público, tiene una escritura matriz con total de un folio, en fe de lo cual cierro mi protocolo en el mismo lugar y fecha, conste, ¿sí? Guatemala 31 de diciembre del 2024. Eso es lo que lleva un índice y para eso sirve el índice y eso va al principio del protocolo. Entonces, por ejemplo, si hay notarios que hacen 1,500 escrituras, 2,000 escrituras, 500 escrituras, 300 escrituras. Entonces, por eso se hace el índice para poderlos ubicar, ¿verdad? Y como les decía, y les hacía la observación, ¿verdad? Que el momento que uno fallece, todo esto, el protocolo y todo, se hace la devolución porque somos depositarios, ¿sí? Somos depositarios, entonces en el Archivo General de Protocolos verifican el índice para el momento que, por ejemplo, uno necesite un testimonio de una escritura de un notario fallecido, uno llega con la fecha, ubican la escritura, ya ellos ya revisan en el índice y la ubican y ya sacan el duplicado y ya extienden el testimonio. No sé si le quedó ahí claro, Gustavo. Sí, licenciado, gracias. Ok, va. Entonces ahí en ese artículo 15 está lo del índice. Ya más adelante lo vamos a ver dentro del curso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Va. Entonces, continuamos. Tenemos el notariado después de la reforma liberal, ¿sí? Siempre dentro de la evolución histórica.
Entre las reformas que trajo el espíritu liberal, el presidente Justo Rufino Barrios, dio a Guatemala una ley de notariado junto a un código civil, ¿sí? Uno de procedimientos civiles y una ley general de instrucción pública, todos de avanzada para la época. La ley del 7 de abril de 1877 y la del 21 de mayo del mismo año hicieron del notariado una carrera universitaria. Hasta en ese año, el notariado ya entra a formar parte de la universidad, ¿verdad? ¿Sí? Por eso se los puse en rojo, se los resalté. También fijo pregunta de examen. Se dispuso que no podía pedirse al rector de la Universidad de San Carlos el señalamiento de día para el examen general previo a la licenciatura de notario, sin acompañar el expediente en que constara que se habían llenado los requisitos legales, condiciones morales y fianza. Por primera vez, ahí se les denomina notarios, ¿sí? Hasta en ese año, ¿verdad? El 7 de abril de 1877 y el 21 de mayo, hasta en esas fechas ya se utiliza el término de notarios, ¿sí? El mismo Justo Rufino Barrios, que ejerció el notariado, ¿sí? Antes de la revolución, dictó también el decreto número 271 de fecha 20 de febrero de 1882, el cual contenía la ley de notariado. Esta ley definió el notariado como la institución en que las leyes depositan la confianza pública para garantía, seguridad y perpetua constancia. Hasta la fecha esto se sigue dando, ¿sí? Solo que esto ya está regulado dentro del Código de Notariado, ¿verdad? El decreto 314 del Congreso de la República. También declaró incompatible el ejercicio del notariado a los que desempeñaran cargos públicos, era lo que yo les decía, ¿verdad? Que tuvieran anexa jurisdicción o añeja jurisdicción, ¿sí? Para ejercer dicha profesión, además de la mayoría de edad de 21 años, actualmente ahora es a partir de los 18 años, ¿sí? Se necesitaba tener la ciudadanía guatemalteca, ser del estado seglar, ¿sí? Y la posesión de propiedades por un monto de 2,000 pesos, a la prestación de una fianza por una cantidad equivalente. Entonces, en ese entonces, la mayoría de edad era de 21 años, actualmente, y hoy por hoy, es de 18 años, ¿sí? Hasta la fecha se necesita tener ciudadanía guatemalteca. Si se recuerdan, yo no sé si escucharon alguna noticia de que había un extranjero que está en un proceso judicial porque se quiso instruir como abogado y notario. Él cursó la abogacía y el notariado aquí en Guatemala, ¿sí? Pero él es estadounidense. Sí lo dejaron participar e inscribirse como abogado, como notario no. ¿Por qué motivo? Por la prohibición que establece el Código de Notariado, ¿verdad? Que dice ser ciudadano guatemalteco, ¿sí? Entonces, ellos no pueden ejercer el notariado. Esto está en una discusión que es muy importante ver al final en qué se va a resolver este proceso, ¿verdad? Hay excepciones, ¿sí? Con los hermanos centroamericanos, eso ya está dentro de la Constitución Política de la República. Por ejemplo, bueno, yo no sé si aquí hay algún extranjero, en la clase del año pasado, en la sección sí tenía como 3 extranjeros, salvadoreños y nicaragüenses. No sé si aquí hay alguien que sea salvadoreño, nicaragüense, hondureño. ¿No? Ellos pues sí pueden, los hermanos de centroamericanos sí pueden ejercer, ¿verdad? Ya ahí dentro del curso de notariado 2 lo vamos a ver. ¿Alguna duda con esto de la reforma liberal? ¿No? Licenciado, con una... Vamos a ver. No, Ahí licenciado. gracias, Kimberly. Por ahí vi que un compañero me habló. Dijo que Sí, tenía licenciado. una consulta. Usted comentaba sobre los cargos públicos. ¿Eso incluye también la docencia? Sobre los contratos 011. No. En la docencia, no, porque por ejemplo yo soy docente dentro de la Universidad de San Carlos, ¿sí? Que allí existe la autonomía, ¿verdad? De la universidad, ¿sí?
No, ahí no hay ninguna prohibición. O sea, sí hay muchos catedráticos que realmente no ejercen la profesión ni de abogacía ni el notariado, ¿verdad? Un claro ejemplo, por ejemplo, les puedo decir, el licenciado Juan Carlos Pacheco, él ejerce la función notarial. Y creo que ha ejercido la función de la abogacía, pero su fuerte es el notariado, al igual que el licenciado Quirós. Y por ejemplo, ustedes ya vieron, creo que ahorita ya están llevando procesal penal 2. Si se han dado cuenta, yo no sé si les pidieron en penal 1 y 2 el libro de Francisco de Matabela, del doctor. Él es abogado catedrático, pero él no litiga, ¿verdad? Él solo es docente, ¿verdad? Pero igual él no litiga ni ejerce el notariado, ¿sí? Que lo que nos interesa aquí es el ejercicio del notariado y no de la abogacía. No ejerce el notariado, pues, porque simple y sencillamente no le ha de gustar o no quiere, ¿verdad? Entonces, realmente ahí no hay ninguna prohibición para nosotros como docentes. Y muy buena pregunta, ¿verdad? Porque, o sea, me refiero a instituciones, por ejemplo, organismo judicial, Ministerio Público, INASIF, Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿sí? Instituto de la Víctima, Superintendencia de Administración Tributaria, así es, Gustavo. Entonces, ahí sí se les prohíbe, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Siempre dentro del notariado, después de la reforma liberal, otras reformas importantes fueron la supresión del signo notarial por un sello con el nombre, apellido del notario, que se registraban en los secretarios, en la Secretaría de Gobernación. Ahí la imagen que se mira así como rayas o firmas y grafitis egipcios, nada, no es mentira, como rayas o firmas que se miran ahí, pues algo así eran los sellos que tenían del signo notarial, ¿verdad? ¿Sí? Hoy por hoy en día, no tengo aquí a la mano, pero hoy por hoy se utiliza el sello, ¿verdad? En el cual establece, uno le coloca las palabras ya sea licenciado o licenciada o abreviaturas, ¿verdad? LICDA, ¿verdad? Nombre completo, ¿sí? René Alejandro Vicente Álvarez, abogado y notario. Y pues hay quienes a veces le ponen un marquito, ¿sí? Y hay quienes, pero ahora ya no se puede, antes se podía, que le ponían, por ejemplo, un signo de la justicia, ¿verdad? O le ponían el escudo de la Universidad de San Carlos, perdón. Pero hoy ya es prohibido, hoy ya no se permite, solo los abogados y notarios privilegiados demasiado antiguos que tuvieron la oportunidad y quienes quisieron lo hicieron, ¿verdad? Pero hoy ya solo es el sello, ¿verdad? Entonces, esto hasta la fecha lo tenemos, solo que ahora, realmente ahora tenemos que se inscribe en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Vamos a ver, aquí Esdras nos puso el artículo 5 del Código Notariado faculta a los docentes y el personal administrativo de la Universidad de San Carlos para ejercerlo. Esdras, si le puede dar lectura a ese artículo 5 del Código Notariado. Así se los... Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Esdras. Artículo 5 del Código de Notariado dice, puede ejercer el notariado, no obstante lo preceptuado en los incisos 2 y 3 del artículo anterior. El inciso 1. Los miembros del personal directivo y docente de la Universidad de San Carlos y de los establecimientos de enseñanza estatal. Así es. Gracias, Esdras. Ahí está el fundamento legal, ¿sí? De la pregunta que me hacía el compañero ahí, Sidney Leoneles, ¿verdad? Correcto, licenciado. Sí, Gracias. ese es el fundamento. Y si quieren, en el artículo 4, ¿sí?
que no pueden ejercer el notariado, pues ahí están los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción. Numeral tercero, los funcionarios y empleados del organismo ejecutivo y judicial y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República. Ellos no pueden ejercer el notariado, ¿sí? Yo ahorita se los hacía mención, pero ya que el compañero ahí mencionó el artículo, entonces ya entramos a ver ahí un poquito lo que es el código, ¿verdad? ¿Sí? Ya cuando terminemos de ver lo de la evolución histórica, ya le vamos a empezar a sentir el sabor al curso de Derecho Notarial, porque ya empezamos a ver lo que es realmente la definición del derecho notarial, los principios y todo, ¿verdad? Cómo se ejerce esta función, ¿verdad? Entonces, yo sé que a veces la historia es un poquito, pues, un poquito aburrida, si ustedes lo quieren ver así, ¿verdad? Pero aparte también es importante ver de dónde se origina el título que a nosotros nos dan, ¿verdad? Y que nosotros empezamos a formarnos desde notariado 1 hasta notariado 4, ¿verdad? Y pues obtener la aprobación de la fase privada, ¿verdad? Que es donde realmente se nos otorga el título de notario, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Va. Entonces, el signo notarial era la señal hecha a mano, ¿verdad? Por eso les decía que era como jeroglíficos o firmas ahí, una figura determinada e idéntica que usaban los notarios en la antigüedad. Se reguló que los notarios no eran dueños de los protocolos, sino depositarios. Eso hasta la fecha se sigue dando, creo que se los he mencionado dentro de las clases que hemos visto ahorita, que es la segunda, sobre la remisión de protocolos al archivo general, ¿verdad? La reposición del mismo, y se permitió la protocolación o protocolización, ¿sí? Ya también vamos a ver dentro del curso cómo se hace la reposición a través de cuando empecemos a ver ya recursos, ¿sí? Y ante qué juzgado se hace, ¿verdad? Tenemos el decreto del 25 de agosto de 1916 que ordenó a los notarios empastar los tomos de sus protocolos. Hasta la fecha y en la actualidad se sigue dando, ¿sí? El decreto del 18 de junio de 1917 reguló lo relativo a las auténticas de firma. También tenemos todavía lo que es las actas de legalización de firmas o la palabra conocida como auténticas, ¿verdad? ¿Sí? El decreto legislativo del 29 de diciembre de 1929 que suprimió la fianza, desaparece la fianza, ¿verdad? ¿Sí? Durante el gobierno de Jorge Ubico se emitió una nueva ley de notariado contenida en el decreto legislativo número 2154, ¿sí? Muy extensa y detallada. Luego, en 1940, por decreto legislativo número 2437, de fecha de 13 de abril, se reglamentó los exámenes de práctica notarial. Y hasta la fecha, ¿sí? En los privados aún no lo examinan de práctica, ¿sí? De práctica notarial. Y era lo que yo les decía el primer día de clases, ¿verdad? A veces tal vez solo se nos da lo que es la doctrina, ¿sí? Como les decía, solo se nos da lo que es la doctrina y al momento de creer que ya estamos graduados, bueno, ya me gradué y ahora qué hago, ¿verdad? O sea, ¿cómo voy a ejercer yo mi profesión tanto de abogado como de notario? Por eso les decía el primer día de curso y realmente en Notariado 2 yo a los compañeros les enseñé mucha redacción, ¿verdad? Sí, porque esto está dentro del programa del curso y aquí dentro del programa del curso también ya empezamos a ver lo que es el documento y los instrumentos públicos, ¿sí? Entonces, yo también aquí, para que en Notariado 2 no les cueste tanto, vamos a empezar a ver lo que es redacción, doctrina y redacción, ¿verdad? ¿Sí? Que es súper importante, realmente la práctica es súper importante, ya sea porque vayan a ejercer el notariado o pues vayan a estar en alguna institución. Pero, por ejemplo, si ustedes aprueban o aplican para una plaza en el Registro General de la Propiedad, ahí pueden ejercer mucho el notariado, ¿verdad? ¿Sí? Ahí hay demasiados operadores y realmente ahí uno ejerce el notariado. También hay un departamento jurídico en el cual también aplican mucho el notariado, ¿verdad? Son abogados y notarios. Pues la mayoría, ¿verdad? Hay compañeros ahí que son estudiantes,
Sí, o ya cerraron el pensum y pues están en el departamento jurídico, ¿verdad? No hay que negarle la oportunidad a ninguna persona, ¿verdad? Una vez hayan cerrado la carrera, pues magnífico, ¿verdad? A veces hay personas que a veces solo cierran la carrera y realmente a veces tienen mucha preparación. Y se los digo porque me ha pasado, saliéndome un poquito de contexto, me ha pasado al momento de litigar en la abogacía. Les comentaba que también ejerzo lo que es abogado tanto en rama civil, ¿sí? Rama de familia y mi rama penal, ¿verdad? Que realmente hay muchos colegas y compañeros que me tienen en redes sociales y realmente se dan cuenta más que participo más en audiencias penales, ¿verdad? Y pues obviamente el ejercicio del notariado, pues realmente por seguridad de mis clientes, pues en redes sociales sí publico fotos de que estoy, por ejemplo, en audiencias, en etapa preparatoria, etapa intermedia, pero realmente con mis clientes no me voy a poner a estarles tomando foto ahí o estarme tomando fotos con ellos ahí. Mire, vamos a tomar una foto para mis redes sociales y donde usted me está firmando la escritura de compraventa, pero que se mire bien, no, ¿verdad? O sea, realmente, más que todo solo lo de la abogacía, ¿verdad? O sea, bien, bueno, a veces hay que sacarle provecho a las redes sociales y realmente a veces me ha funcionado, ¿verdad? Me han salido casos por publicidad en redes sociales. Entonces, hay que sacarle provecho, ¿verdad? Entonces, como les digo, ¿verdad? Regresando ya al tema, esto pues se sigue dando. Lick lo podemos seguir en sus redes, sí, claro. ¿Por qué no? Aparezco como Alejo Álvarez con doble E y aparezco cabal en la fuente de la Universidad de San Carlos. Vaya, jóvenes. Entonces, como les digo, realmente durante el gobierno de Jorge Ubico se emitieron esas leyes del notariado, ¿verdad? ¿Sí? Y pues en el examen de la práctica notarial, que era lo que les decía, que es súper importante, ya empieza a haber examen para práctica. Como podemos establecer, se dictaron en esta época muchas disposiciones relativas al ejercicio profesional hasta llegar a la emisión del Código de Notariado que actualmente nos rige. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que hemos estado viendo ahorita? De todo, Lick. Perdón, Gerson. No le entendí, Gerson, ¿qué dijo? No sé si tiene alguna duda. No, Lick, ahí estamos bien. Va. Vaya, joven. Entonces, bueno, siempre dentro del notariado, después de la Revolución de 1944, ¿sí? Con el advenimiento de la Revolución del 20 de octubre de 1944, esto ya después, ¿verdad? En la que tuvieron decidida participación los estudiantes universitarios, surge un acendrado espíritu renovador que se vislumbran mejores y más amplios horizontes y los órganos estatales, así como las autoridades y funcionarios adoptan una actitud distinta ante los universitarios, ¿sí? Primeros pasos de innegable trascendencia. Cabe señalar que en la Constitución de la República, ¿sí? Se consagra como derecho constitucional la autonomía de la Universidad de San Carlos y se establece la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todos los profesionales universitarios, ¿sí? Alguien que me pueda dar el fundamento legal de la autonomía de la Universidad de San Carlos. Y si tienen a la mano ahí su Constitución Política de la República de Guatemala. A ver, doy 2 minutos para que me lo diga rápido y le doy un punto. Buenas noches, licenciado. Es el artículo 82 de la Constitución. Vaya, Mari, ahí por WhatsApp ahí me pone su nombre completo y su número de carnet. Sí, es el artículo 82, ¿verdad? El cual, este punto es extra, ¿sí? El artículo 82, ya que participó ahí, Nuri, ¿le puede dar lectura? ¿Está bien, licenciado? Gracias. Artículo 82. Autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La Autonomía de San Carlos de Guatemala es una institución autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal, le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales. Se rige por su ley orgánica y por los estatutos y reglamentos que ella emita, debiendo observarse en la conformación de los órganos de dirección el principio de representación de sus catedráticos titulares, sus graduados y sus estudiantes. Ok. Gracias, compañera. Va. Y le doy un punto al quien me diga dónde se encuentra regulado o qué artículo es el donde se encuentra establecido lo de la colegiación oficial obligatoria para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. 2 minutos les doy. Artículo 90. Artículo 90. ¿De qué? De la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 90. ¿Qué dice el artículo 90? Dice, colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesionales universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales, como asociaciones gremiales con personalidad jurídica, funcionarán de conformidad con la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país. En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico-cultural de los profesionales universitarios, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Ok, va. Entonces, igual que Nuria, ahí me mandan su número de carnet y nombre completo. Va. Y la última pregunta. Ahí tengan ese artículo 90. ¿Qué otro artículo establece lo de la colegiación obligatoria? Doy 2 minutos. Otro punto ahí para la persona que me diga. Aparte del artículo 90. Diego Sosa. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. No sé si sería la de la ley de la colegiación obligatoria en el artículo 7. ¿Qué dice el artículo 7? Dice constancia de calidad. Toda persona que de conformidad con esta ley esté obligada a colegiarse deberá colocar visiblemente el lugar en que normalmente ejerza su actividad y constancia que lo acredite como colegiado permanente o temporal extendida por el presidente y secretario de la Junta Directiva del colegio respectivo. En caso del colegiado temporal, dicha constancia deberá indicar su vigencia a cada colegio y emitirá un reglamento que normará lo relativo a lo dispuesto en este artículo. Pero no sé si igual con Gracias, relación, Diego. No es ese. No es ese. Sí es de la ley de colegiación profesional, pero no es ese. A ver, Amilza. Licenciado, es el artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional. Así es, el artículo 1. ¿Le puede dar lectura? Muy bien. Dice, obligatoriedad y ámbito. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria, tal como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, y tiene por fines la superación moral, científica, técnica, cultural, económica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio de conformidad con las normas de esta ley.
Se entiende por colegiación la asociación de graduandos universitarios de profesiones afines en entidades gremiales y de conformidad con las disposiciones de esta ley. ¿Sigo, Lick? No, hasta ahí dejémoslo. Gracias a Milsa. Va, ya tiene 2 puntos. Va, jóvenes. A mí si algo me gusta darle a mis estudiantes es que ustedes están en la formación, ¿sí? Del derecho notarial. Y esto les va a servir para sus privados. A mí me gusta darle mucha relación de leyes conexas, porque así cuando ya estén estudiando para el privado no les va a costar. Entonces, en el artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, colóquenle ver artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional, ¿sí? Quiero que ese su código lo vayan rayando, dirían por ahí, ¿verdad? Lo que vayan haciendo sus anotaciones, igual no en día de clases se los enseño. El código es para ir haciendo anotaciones, ¿verdad? Si van haciendo sus apuntes, eso les va a ayudar mucho al momento que ustedes ya empiecen a estudiar para el privado. Ya este año, primero Dios, cierran ustedes el 7º y 8º semestre, y el otro año hay cierre, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces ahí ver artículo 1 de la Ley de Colegiación Profesional, y al artículo 1 colóquenle también, aunque el artículo lo diga, también coloquen ver artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Y esa es otra cosa, jóvenes, algún tip para su estudio de examen técnico profesional. Realmente en el examen técnico profesional, abreviaturas, por ejemplo, no se permiten, ¿verdad? El artículo 90 de la Constilic, no, ¿verdad, jóvenes? O mire, el CPRG, no, ¿verdad? Entonces, artículo 90 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿sí? Igual, yo a veces en las presentaciones sí pongo por razón de espacio, ¿verdad? Por ejemplo, código notariado C.N. ¿verdad? Pero realmente es el código de notariado, ¿sí? Ya si ustedes, pues, ya se quieren lucir más ahí cuando lleguen a su momento del examen técnico profesional, pues ya decreto 314, ¿verdad? Del Congreso de la República nos establece en el artículo 2 para ejercer los requisitos del derecho notarial, ¿verdad? Bajos. Entonces, ahí tenemos lo que es la colegiación oficial obligatoria, ¿sí? Para el ejercicio de todas las profesiones universitarias. El Colegio de Abogados de Guatemala, ¿sí? Integrado por todos los notarios del país, realmente es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, más conocido como el CAN, ¿verdad? ¿Sí? Queda constituido el 10 de noviembre de 1947. Es más, ahorita el 7 de febrero son las elecciones para el Colegio de Abogados y Notarios, ¿verdad? El nuevo Congreso de la República emprende una ardua labor legislativa y en un lapso relativamente corto decreta leyes de suma importancia para la vida nacional, entre las más destacadas el Código de Notariado y la Ley de Colegiación Oficial obligatoria, ¿verdad? Que es realmente ya es conocida como la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, ¿verdad? Pero antes se le denominaba así la Ley de Colegiación Oficial Obligatoria, para el ejercicio de las profesiones universitarias. Este código de notariado se desenvolvía dentro de un marco jurídico confuso y desconcertante. ¿Alguna duda? ¿Por qué planilla va a votar, Lick? Miren, jóvenes, la verdad que no sé todavía, jóvenes. No he visto... vamos a ver, ahí dice Gustavo Álvarez Bolaños, la 10. Sí, saben que Eduardo Masaya, colega, estudió conmigo toda mi primaria en el colegio Loyola. Yo estoy en el colegio Loyola, que está ahí en la zona 1, perteneciente al Liceo Javier. Aquel estudió conmigo desde párvulos. Luego, pues le perdí la pista. Se han dado cuenta que a veces uno pierde las amistades de colegio de primaria. Y ya después me lo topé hace 3 años. Pues hay un pequeño paréntesis. Antes practicaba un deporte como miembro federado. Me voy a reservar.
Él fue presidente del Tribunal Electoral de Deporte Federal. Sí, así es, Edna. Yo practicaba, bueno, les voy a decir, practicaba y hasta la fecha a veces todavía medio entreno un poco, pero ya se me dificulta. Entrenaba artes marciales mixtas, lo que es MMA. En el 2022 pues me fui a competir a Colombia, a Bogotá, y pues me traje 2 medallas de plata para Guatemala. Pues por diferentes circunstancias se me ha complicado un poco seguir entrenando. Pero sí, aquel estaba dentro del partido ahí Semilla, ¿verdad? Y pues lastimosamente desconozco realmente la detención. Realmente me voy a reservar el omitir una opinión, ¿verdad? Para que no hayan malos entendidos ni nada, ¿verdad? Pero sí, realmente con lo de las planillas, sí, todavía no sé realmente por cuál voy a votar todavía, ¿verdad? Y hay que ver a veces los programas, ¿verdad? Pues hoy participé en una reunión con una planilla, pues me dieron una constitución comentada, está muy buena, la estaba leyendo. Vamos a ver, Kimberly, yo practico taekwondo. Ah, qué bueno que practique taekwondo ya, cinta negra, ¿no? ¿Está en la federación o pertenece a algún dojo? Bueno, jóvenes, regresando ya al tema de clases, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con esta evolución histórica del notariado en Guatemala. Ya nos falta ver lo que es la evolución histórica del notariado ya en la época actual, ¿sí? Todo lo que conlleva después de la revolución, que eso lo vamos a ver ya de forma presencial el día martes. Y ya es lo último que vemos de historia, y yo creo que ya el día martes entramos a ver ya lo que es el derecho notarial con una definición, si nos da tiempo, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿No? No, Lick, todo entendido. Gracias. Lick, ¿cómo aparece en sus redes? Es que no lo encontramos. Va, miren, pues. Aparezco, ahí se los voy a poner en el chat. Aparezco así. Ahí se los puse. Vaya, jóvenes. Realmente, si tienen alguna inquietud, alguna duda, me la pueden hacer saber, ¿sí? Siempre tengan sus códigos a la mano, ¿sí? Tanto Constitución Política de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, Código de Notariado. Ahorita eso es para empezar, ¿verdad? Dentro del curso vamos a ir viendo más adelante si ya utilizamos lo que es el Código Civil para ir haciendo algunas relaciones ahí y compren un buen código, en eso se inviertan en un buen código. Si pueden ahorita, y si no, pues en los que valen 15 a 20 quetzales, no sé si todavía eso costarán, ¿verdad? Y hagan sus anotaciones, ¿verdad? Hagan sus apuntes, porque eso es súper importante, ¿verdad? Bueno, jóvenes, si no tienen alguna otra inquietud, si quieren lo dejamos hasta allí. Bueno, me hacía falta ahí la frase motivadora, ¿verdad? Cada día es una nueva oportunidad para aprender y crecer, ¿verdad? Muchas gracias ahí por su atención, y nos vemos el día martes de forma presencial. La presentación se las voy a corregir y se las voy a estar mandando, ¿sí? Y a los compañeros